Comenzamos en esta hora con nuestro estudio. Es el versículo 17 del segundo capítulo de Romanos. Les comenté que íbamos a comenzar la segunda parte de este capítulo. Y si le echamos muchas ganas, que lo dudo mucho, pero si podemos, hoy terminamos el capítulo 2. Del 17 al 29 estaríamos leyendo. Esperemos que podamos terminarlo, si no tendremos que tomar otro día más para terminar el capítulo 2. Así que vamos a comenzar a darle lectura al versículo 17 y vamos a ir versículo por versículo desglosando nuestro tema. Dice Romanos capítulo 2, versículo 17, ¿lo tienen? Me dicen amén. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquí el título de este tema lo titulé falsa seguridad. Falsa seguridad. Y vamos a comenzar a hablar acerca del hombre religioso, en este caso el judío, y la falsa seguridad que el judío tiene en su religión. Al igual que cualquier hombre o mujer actual que tenga una religión y crea que su religión le da una seguridad, vamos a estar hablando acerca de la falsa seguridad en la religión. Aquí Pablo está tratando en el versículo 17 ahora con el judío, el hombre religioso. Y el propósito de Pablo en estos primeros capítulos de Romanos es mostrar que todos los hombres están condenados y que necesitan un Salvador. Vamos a resumir rápidamente lo que hemos visto y vemos Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3:9 dice de esta manera. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso fue lo esencial que hemos estudiado. Todos estamos bajo pecado. Versículo 19 de ese capítulo 3 dice de esta manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que enseñan los primeros capítulos de Romanos. Todos hemos pecado. No hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno. En esta sección del versículo 17 al versículo 29, Pablo va a demostrar que el judío también está condenado, que el judío también está bajo pecado. Y algo que tenemos que tomar nota es de que la gente religiosa, la gente que se escuda en su religión, la gente que cree que su religión le da su seguridad, a menudo se cree muy justa y generalmente es muy difícil de convencerla de que son culpables y están condenados ante Dios. Una persona que le dices, es que estás mal, dice, no, ¿cómo voy a estar mal si soy testigo de Jehová? ¿Cómo voy a estar mal si soy de la luz del mundo? ¿Cómo voy a estar mal si soy de cualquier de los mormones, etcétera, etcétera? Las personas que tienen su religión y que son religiosas siempre creen que están bien y son difíciles de convencer de que están mal. Pero vamos a ver algo bien curioso más adelante, de que estas personas, a pesar de que creen que están bien, nosotros podemos ver que están mal. Vamos cuidadosamente a leer todo esto. Vamos a comparar con Lucas capítulo 5 versículo 29. Lucas está hacia atrás de Romanos. Lucas capítulo 5 versículo 29. Y vamos a leer del 29 al 32. Lucas 5, 29 al 32. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Ok, dice de esta manera: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ya vimos en clases pasadas que los publicanos eran personas deshonestas que robaban, ¿sí lo recuerdan?
Cuando hablábamos de la historia que Jesús le contó a los judíos y fariseos, que le dijo que los publicanos y las prostitutas iban primero, eso lo leímos el domingo en Corintios, iban primero al reino de Dios y estos se arrepentían. Bueno, una vez más el versículo 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí estamos viendo a un grupo de religiosos que se escondían en su religión, que decían que no se querían juntar ni siquiera con estas personas porque se creían tan buenos, se creían tan puros que no querían tener contacto, pero no lo hacían de una manera buena, sino que lo hacían de una manera discriminatoria. Decían: ¿cómo puede ser posible que incluso comas con esas personas, haciéndolos menos a estos publicanos y a estas personas que eran pecadoras? El capítulo 18 de ahí de Lucas, vamos a leerlo, capítulo 18 del 9 al 14, para seguir viendo esta base del religioso que se cree bueno y que es difícil de convencer que es malo. Lucas 18, capítulo 18, versículo del 9 al 14. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Lucas 18, 19 al 14 dice de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos creían que eran justos, no lo eran, creían, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Lo leímos el domingo también. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, o sea, hablando del pecador, del que él sabía que era pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos entonces cómo este judío, como esta persona religiosa, no quería aceptar que era pecador, no quería aceptar que era malo, y él en sí mismo decía que era bueno, muy igualmente como lo hacen los religiosos de hoy en día. Y cuando hablo de religiosos, hablo de militantes de cualquier religión que tú conozcas, incluso el cristianismo, porque para las personas cristianas muchas lo ven como religión, aunque nosotros sabemos que no es una religión. El religioso entonces cree que está bien, cree que es justo en sí mismo, aunque todos sabemos que verdaderamente no lo es. La palabra clave en estos versículos que estamos leyendo en Romanos es la palabra ley. Se repite en todos los versículos del capítulo 2. El versículo 17, 18, 20 hasta el 27, todos hablan de la ley. Por eso la ley en estos pasajes es el versículo clave. Los judíos, a diferencia de los gentiles o de los que no son judíos étnicamente, poseían la ley escrita de Dios. Ya lo vimos también. Poseían la Torá, poseían el Antiguo Testamento, por cuanto eran responsables porque se les había dado a ellos cuando Moisés les entregó los mandamientos. Ustedes lo recuerdan. Los judíos serán juzgados por esta ley. Estamos resumiendo lo que hemos visto. Romanos 2:12 vamos a recordar. Van a ser juzgados por la ley, que es la que Dios les entregó a los judíos. Romanos 2:12 dice esta verdad. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los judíos serán juzgados por la ley, por la Torá, por lo que Dios les entregó a través de Moisés. Y cuando Pablo ya les había dicho, no era suficiente tener la ley y escuchar la ley, sino que había algo necesario. Los judíos pensaban que por tener la ley en su casa, o sea, por tener una Biblia en su casa, ya estaban bien.
Muchas personas, nosotros conocíamos a una persona de aquí, conocida de mi esposa, que decía que era cristiana, y tú entrabas a su local y en su local tenía una Biblia abierta y siempre decía que tenía la Biblia y que leía los salmos antes de empezar su negocio, etcétera, etcétera. Y ahorita cuando la vimos recientemente, porque la dejamos de ver como 2 años, ya no va a la iglesia, ya está toda tatuada, ya hace lo que quiere y bebe, fuma y toma, etcétera, etcétera, porque creyendo que la ley en su casa las justificaba, o sea, por el simple hecho de tener la Biblia en su casa ya estaban bien. La Biblia nos dice que tener la Biblia en la casa no es suficiente. Hoy la religión tradicional nos enseña que debemos tener nuestra Biblia, que se deben de confirmar, que se deben de bautizar y les regalan una Biblia, ¿verdad?, de recuerdo, pero solamente es para eso, de recuerdo, porque muchas personas ni siquiera la toman ni la leen. Entonces no sirve solamente tenerla en nuestra casa, tenemos que hacer otra cosa. Romanos 2:13 nos dice qué hacer. Romanos 2:13 dice de esta manera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No solamente es tener la Biblia, no solamente es abrir la Biblia, es cumplir y hacer lo que la Biblia hace. Dice que no solamente es los oidores, sino los hacedores de la Biblia. Muchas personas que te dicen no hagas esto, pero ellos mismos que te dicen no hagas esto porque la Biblia lo dice, ellos lo hacen. Te dicen no robes, ellos roban. Te dicen no golpes a tu mujer, ellos lo hacen. Te dicen no hables malas palabras, pero ellos las hablan. No sé si me explico. Son personas que tienen la Biblia, pero que no viven lo que dice la Biblia. Por lo tanto, son personas que tienen doble ánimo. Son personas que verdaderamente no son justificadas o no son salvas, no han nacido de nuevo. Dice más adelante en el capítulo 2, versículo 17 estamos leyendo. Dice de esta manera: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Dice que él tiene el sobrenombre de judío. Esta gente se enorgullecía de llamarse judíos. Decían, yo soy judío. Como hoy en día dicen, yo soy católico de hueso colorado. Yo soy testigo de Jehová de hueso colorado. Yo soy cristiano de hueso colorado. Y se enorgullecen de su religión. Los judíos también se enorgullecían de su religión, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Mateo 3:9, vamos a leerlo. Estamos viendo la forma en la que el religioso piensa y actúa. Mateo capítulo 3 versículo 9. De donde estábamos es atrás. Mateo 3:9. Dice de esta manera Mateo 3:9, hablando otra vez de los judíos, dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Está diciendo aquí que estas personas se enorgullecían de ser judíos porque pertenecían al linaje de Abraham, etcétera, etcétera, de una manera sanguínea, o sea, de una manera étnica. Y aquí dice que no se deberían de vanagloriar en ello, porque incluso personas, está hablando de las piedras, dice que él podría levantar hijos de Abraham de las piedras. O sea, que no importa la religión que tú pertenezcas, no importa la iglesia donde tú vayas, lo que importa no es la iglesia, lo que importa es lo que esa iglesia enseña, lo que la Biblia les enseña y lo que ellos están haciendo. Por eso no podemos justificarnos ni vanagloriarnos de pertenecer a cierta religión, porque la religión nos salva, porque lo que salva, amados santos de Dios, es Cristo, y que nosotros podamos cumplir sus mandamientos. Vamos a leer San Juan capítulo 8, ahí es adelante. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y después tenemos Juan. Juan capítulo 8 versículo 33. Juan capítulo 8 versículo 33. Dice de esta manera: le respondieron, linaje de Abraham somos, siempre sacando los judíos que eran hijos de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis
libres. Aquí les está diciendo Cristo: ustedes son esclavos, van a ser libres hasta que vengan a mí. Ellos dicen: pero ¿cómo vamos a ser libres si no somos esclavos? Ellos no entendían que estaban siendo esclavos y estaban atados a sus pecados. Ellos creían que eran buenos y que no tenían que ser libres de nada. Versículo 39, ahí donde estamos, en el capítulo 8, versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fueras cristiano, harías lo que hace Cristo. Si fueses testigo de Jehová, harías lo que Jehová te manda hacer. Si fueses hijo de Dios, harías lo que Dios te manda hacer. ¿Sí me siguen? O sea, la gente que dice yo soy algo pero no hace y no es congruente con lo que hace, no tiene razón de decir ni de enorgullecerse por lo que dice ser. Aquí Jesús mismo les está diciendo: si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Puesto que somos judíos, somos mejores que los demás, decían estas personas. Somos pueblo escogido por Dios, pero aquí no es tanto el hecho de ser judíos, aquí es que ellos no hacían lo que la palabra de Dios les mandaba hacer. Algunos parecían pensar que el ser judío garantizaba que ellos entrarían al cielo, pero es obvio porque la palabra de Dios dice que no es por ser judío, sino que es por creer en Cristo Jesús. Ser judío exteriormente es una cosa, pero ser un verdadero judío espiritual dentro es otra cosa. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí nos dice que no es entonces el que aparenta ser religioso. El verdadero hijo de Dios, el verdadero judío espiritualmente, es aquel que hace la voluntad de la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante eso de la circuncisión, porque vamos a llegar a ese versículo para poder desglosarlo más entendiblemente. Después, en el capítulo 2 donde estamos, versículo 17 estamos leyendo, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te apoyas en la ley. Ellos confiaban en la ley, confiaban en el Antiguo Testamento. Dice que descansaban confortablemente en el Antiguo Testamento. Y la tarea del apóstol Pablo era hacer que ellos no creyeran que el tener una Biblia solamente les daba la seguridad. Pablo quería turbar el descanso de los judíos. Está por reiterar aquí el apóstol Pablo que no es solamente decir soy cristiano. Por ejemplo, que mi papá tuvo hijos, mis hermanas y yo, y no porque mi papá sea pastor ya estoy yo tranquilo en decir, porque mi papá es pastor ya yo me porto como quiera. De todas maneras, cuando llegue allá con Diosito, mi papá me va a echar la mano y yo voy a entrar derecho, aunque haya hecho lo que haya hecho. Eso es lo que hacían aquí los judíos. Ellos descansaban en la ley y decían: bueno, porque soy judío no hay de qué preocuparse. Pero aquí Pablo quiere sacudir su pensamiento y enseñar que no importa que fueran judíos, que no importa que mi papá fuera pastor, yo era y soy, amados santos de Dios, responsable de lo que soy delante de Dios. Después dice ahí en el mismo versículo 17 y termina: y te glorías en Dios. Ellos dicen que se enorgullecían, ellos decían que se crecían. Nosotros, tal vez decían, nosotros adoramos al único y verdadero Dios. En cambio, todos los demás son unos pecadores, todos los demás son unos idólatras y todos los demás buscan a dioses falsos. Ellos sabían esa verdad, pero lo hacían de una manera orgullosa y lo hacían de una manera en que menospreciaban a las demás personas, poniéndose por encima de esas personas. Estas personas verdaderamente no han entendido cuál es el sentido del evangelio, que el sentido del evangelio es traer a las personas en amor al conocimiento de Cristo Jesús. El versículo 18 del capítulo 2 dice de esta manera: y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Vamos a desglosarlo. Dice: conoce su voluntad. Los judíos tenían la palabra de Dios, los judíos tenían la ley.
Entonces conocían la Biblia. Hoy nosotros tenemos la Biblia. Hoy nosotros cuando estudiamos la estamos conociendo, ¿verdad que sí? Entonces dice que ellos conocían la voluntad de Dios. Vamos a leer Lucas 8:21. Está atrás de Romanos. Lucas 8:21. Dice de esta manera Lucas 8:21. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí vemos cómo la mamá de Jesús, la que se dice que es la mamá de Dios, que no puede ser la mamá de Dios, porque si fuera la mamá de Dios, ya Dios no sería Dios. Ella fue mamá de Jesús en la carne, de Cristo en la carne. Dice que María vino delante de Jesús y entonces tocó la puerta y una persona vino y le dijo: oye Jesús, tu mamá y tus hermanos están buscando allá afuera. Y dice: híjole, pues mi mamá y mis hermanos no son los que están allá afuera, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. El mismo Jesús está diciendo que no hace a un lado a su mamá, sino que hace una distinción de que también las personas que hacen la voluntad de Dios se convierten en ¿qué? En su madre y en sus hermanos, se convierten en parte de la familia de Cristo. Por eso nosotros nos hacemos llamar hermanos en Cristo, por eso los saludamos como hermanos, porque creemos en Cristo Jesús y hacemos la voluntad de Cristo Jesús. También vamos a comparar Mateo 12 versículo 50, es un poquito más atrás de Lucas. Mateo 12, versículo 50. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Dice Mateo 12, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo el que hace la voluntad de Dios se convierte en su hermano, hermana y madre, se convierte parte de la familia de Dios. Entonces, una cosa es conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa muy diferente es hacer la voluntad de Dios. Muchos conocen la voluntad de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchos conocen que no deben ser adúlteros, pero no lo hacen, son adúlteros. Muchos conocen que deben cuidar el templo del Espíritu Santo, pero de que lo sepamos hacerlo es un paso muy grande. Después ese mismo versículo en Romanos 2, acompáñenme otra vez. Romanos capítulo 2, estamos en el versículo 18, dice que conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Apruebas lo mejor. ¿A qué se refiere con esto? Ellos tenían un agudo sentido de lo que era bueno. Ellos entendían y sabían lo que era bueno y podían discernir claramente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, una cosa es saber lo que está bien y vuelvo a repetir, otra cosa es hacer lo que está bien. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Los creyentes deben saber y entender, discernir lo que es bueno de lo malo, pero no solamente entender y saber. Porque muchas personas dicen: no, yo sé que está mal. Porque conocimos a muchos que eran drogadictos, que eran alcohólicos y que conocían de Dios. Una vez aquí mismo un chavo que tocaba en la iglesia y que tenía a su papá que ministraba en la iglesia, aquí se metió todo drogado, ¿se acuerdan? Todo drogado y me decía a mí: ¿tú conoces de Dios? O sea, yo tocando la alabanza, él marihuanito, y me dice: ¿tú conoces de Dios? Me quería regañar, así todo con activo como andaba. Es que tú debes de buscar a Dios. O sea, él sabía lo que era bueno, pero hay un paso muy grande entre conocer lo que es bueno y hacer lo que es bueno. Hay muchas personas que dicen: no fumes porque eso está mal, pero fuman. No tomes porque eso está mal, pero toman. No engañes a tu mujer, pero la engañan. O sea, una cosa es saber que algo está mal y otra cosa muy diferente es hacer lo que está bien. Si me siguen, me dicen amén. El cristiano debe discernir lo que está bien y debe de hacer, en la mayoría posible, hacer lo que está bien. Filipenses 1, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 1, está hacia adelante. Filipenses 1, versículo 9 al 10. Filipenses 1,
9 al 10. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice que él estaba pidiendo y oraba. Es una cosa por la que podemos orar cuando ustedes oren, cuando estén en su hogar, cuando estén en su mesa donde oran. Ustedes deben de pedir: Señor, dame discernimiento, dame entendimiento de lo bueno y lo malo para hacer siempre lo que es correcto. La misma oración que Cristo nos enseñó dice: líbranos del mal, enséñame a conocer lo que es el mal y líbrame de él. Dice ahora ese mismo versículo del capítulo 2, versículo 18, seguimos leyendo: y conoces su voluntad e instruido por la ley. Instruido significa que fueron enseñados por la ley, conocían la ley, estudiaron la ley. Ciertamente ellos no ignoraban entonces la verdad de Dios porque la estudiaron. Pero tener la santa ley de Dios, pero tener la Biblia no hace santa a una persona. Creo que nunca el diablo es más diabólico que cuando trae la Biblia bajo el brazo. Personas que dicen ser algo y con la Biblia se respaldan, pero verdaderamente eso no los hace santos. Eso no los hace apartados. Muchas personas que traen la Biblia bajo el brazo se portan peor que Hitler, se portan peor que el chanclas, se portan peor que el mismo Satanás, amados santos de Dios, porque se encubren en una falsa religiosidad. Ellos conocían la Biblia, pero tener la Biblia y conocerla no te hace santo. Tener los justos mandamientos de Dios tampoco me hacen una persona justa. La pregunta clave del libro de Romanos es: ¿cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? Ya analizamos que no es por las obras de la ley. Ahí donde estamos en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no somos justificados por las obras de la ley. Ninguno va a ser justificado por las obras de la ley. Vamos a ver Romanos 2, 19 y 20. Vamos avanzando más en este estudio. Dice el 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿A qué se refiere esta palabra confías? Hay dos formas de interpretar esto. Número uno, tenemos que notar las palabras que Pablo ha estado usando para describir a esta gente. Dice que ellos confiaban, estaban descansando, ellos se enorgullecían, ya lo vimos, porque confiaban en la ley. Pablo tenía que humillar a esta gente, Pablo tenía que perturbar su descanso, Pablo tenía que abatirlos. Lucas 18:14, vamos a leerlo para entender esto que estamos leyendo. Lucas 18, versículo 14. Dice de esta manera, 18:14, ya lo habíamos leído antes, vamos a leerlo una vez más, del publicano y el judío. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué cosa? Humillado, y el que se humilla será. No sé si ustedes han notado que mucha gente llega bien pomposa, bien orgullosa, llega con su nuevo coche, llega con ropa nueva y te llega ahí menospreciando, te llega humillando, diciéndote: mira, yo tengo, yo soy, yo he conseguido, yo me he quemado las pestañas, yo tengo lo que tengo y he hecho lo que tengo, y tú mira, no tienes nada, mira cómo vives, parece que no le echas ganas. No, mira, yo sí he hecho muchas cosas. Esta gente que llega así de ufana, así de orgullosa, dice que esta gente va a ser humillada. Y velas, estas personas cómo terminan. Estas personas orgullosas que siempre están humillando a las personas, siempre terminan humilladas, amados santos de Dios, porque es una ley. La palabra de Dios nos dice que el que se enaltece va a ser humillado. Por eso nosotros no tenemos que enaltecernos de nada. Si conseguimos un logro, si conseguimos un ascenso, si conseguimos una nueva casa, si conseguimos cualquier cosa, debemos dar gracias siempre a Dios y no ser personas orgullosas, no ser personas que se enaltezcan. También confías es de que estaban convencidos.
estaban persuadidos. Estos dos versículos pintan que el judío, sintiéndose muy superior a las demás personas, se sentían más que los demás. Ellos estaban seguros que lo que ellos creían de la Biblia era correcto, aunque estaban mal. Y si sus corazones hubieran estado bien delante de Dios, ellos habrían sido fieles testigos de Dios. Isaías 43, vamos a leer rápidamente. Isaías está muy atrás, está en el Antiguo Testamento. Los Salmos, después está Isaías. Isaías 43, versículo 10 al 12. Si no lo encuentras, le doy lectura. Dice Isaías 43, 10 al 12. Dice de esta manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Estas personas deben de entender, los religiosos más que nada deben de entender, que en vez de humillar a las personas que no son cristianas, que en vez de apartarse, como lo hicieron muchos en esta misma congregación, que nos señalaron, que nos criticaron, que dijeron que estábamos mal en ciertas áreas, que dijeron es que el hermano es muy enojón, o la hermana es muy especial, o el pastor es esto, el hermano Isaías es otra cosa, por eso me voy de la iglesia. Estas personas que se creen religiosas, estas personas que se creen rectas delante de Dios, estas personas que creen que están bien y que se van de la iglesia porque las personas están mal, buscando un lugar donde estén bien, deberían entender que estas personas, en vez de estar huyendo y menospreciando a las personas que dicen que están mal, deberían ser testigos de la verdad. En vez de decir ese hermano está mal, por eso me voy de la iglesia, deberían decir quizás de esta manera: yo tengo una visión espiritual quizás más alta y puedo ayudar a los ciegos. Puedo ayudar a los que no tienen el mismo conocimiento. O podrían decir también: nosotros tenemos la luz de la Biblia y todos los demás que están en tinieblas necesitan que yo los instruya. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Esto lo dice una persona totalmente orgullosa. Nosotros somos espiritualmente maduros y podemos ayudar a quienes son niños en la fe. En vez de criticar a las personas, en vez de atacar a las personas que creen están bien deberían ayudar a otras personas a conocer a Dios. Si esta persona me criticó, en vez de criticarme, ponerme el pie para caer y irse, lo que debería de hacer es quizás decirme en que estoy mal, pero ayudarme a salir adelante. Una persona que dice estar bien y que dice estar en la verdad, pero solamente humilla y critica, amados santos de Dios, ciertamente no es diferente a estos judíos y a estos fariseos. Una persona que conoce la verdad debe preocuparse por las personas que están mal, debe amarlas, debe acogerlas, debe abrazarlas y debe enseñarles e instruirlas hasta que estas mismas personas lleguen al mismo conocimiento de la verdad. Pablo los está preparando para un gran golpe aquí a los judíos, los tiene que derrumbar. Versículo del capítulo 2 de Romanos, vamos a leer nuevamente, capítulo 2, versículo 19. Versículo 20, vamos a leerlo, dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿A qué se refiere con la forma? La forma se refiere a lo superficial. La forma se refiere a lo externo. Vamos a compararlo con 2 de Timoteo 3:5. Cuando habla de la forma se refiere a lo superficial. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Cuando lo tengan me dicen amén. 2 de Timoteo 3:5 dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienen apariencia, tienen la forma, parecen, pero no son.
Estos son los religiosos, personas que parecen, pero no son. Su vida se veía muy bien en la superficie de la religión. Parecían que estaban muy bien externamente. Ellos podían quizás recitar los 10 mandamientos si tú les preguntabas. Ellos podían decir cuáles animales eran limpios y cuáles eran impuros. Ellos podían quizás recitarte el Salmo 91, el Salmo 23. Podrían conocer la Biblia al derecho y al revés. Pero Pablo señala una religión que solamente es formal, que solamente es externa y superficial, no es suficiente. No importa que te sepas todos los versículos, si tú no cambias en tu interior, de nada sirve. Romanos 2:28, vamos a ver esta verdad. Romanos 2:28. Dice de esta manera: pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Debe ser real e interna entonces en el corazón, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ser exteriormente religioso no hace que una persona esté bien delante de Dios. Una persona debe cambiar desde el interior. Versículo 21, vamos a darle lectura. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Vamos a entender estos pasajes. Pablo está listo ahora sí para aventarles de pedradas a los judíos. Pablo ahora sí ya nos está mordiendo la lengua para hablar con ellos. Pablo ahora sí les está diciendo sus verdades a diestra y siniestra. Pablo aquí les está diciendo quiénes son estos judíos religiosos. Esta gente tenía la ley de Dios y había escuchado la ley de Dios, pero ellos no hacían lo que la Biblia decía. En el versículo 13 de este capítulo 2 lo vimos, se los leo rápidamente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De modo que serían juzgados por la misma ley de Dios. En vez de guardar la ley, ellos quebrantaban la ley. Versículo 23 y 25 dicen esto. Antes de enseñar a otros, en el versículo 21 dice: nosotros debemos enseñarnos primero a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo el versículo 21. Esto es especialmente importante cuando se trata de enseñar la Biblia, porque yo no puedo enseñar lo que, amados santos de Dios, yo no aplico a mi propia vida. Asegúrate entonces tú que escuchas la palabra de Dios que el mensaje llegue primero a tu corazón antes de enseñar a otros. El otro día me encontraba una persona en la bodega horrera y me decía de una persona que se congregaba en la iglesia y me decía: es que no puede ser posible, siempre me dice que vaya a la iglesia, y con groserías me lo dijo de una manera fuerte. Yo que voy a estar yendo a ese lugar si así como es él. Imagínate, yo no sé qué tanto dice que vaya a la iglesia y mira cómo se comporta. Ni cara tiene para decirme que yo vaya a su iglesia y a su religión, me dice la señora. Y yo claramente le dije: por supuesto, lo que usted dice tiene razón. Usted debe de entender entonces que si esta persona no se comporta como dice la Biblia, no es cristiano. Y yo le ponía el ejemplo: usted vea mi vida, usted vea mi testimonio, ve el testimonio de mi familia, de mis padres, y usted ve completamente una diferencia, porque aquel, amado santos de Dios, que dice ser algo y que dice enseñar algo, debe aplicarlo a su vida. Qué triste es que cuando yo digo: no hagas esto, pero lo hago; no digas eso, pero lo digo; no hagas aquello, pero yo soy el primero que lo hace. La gente va a decir: pues qué chiste, quieres ser candil de la calle, pero eres oscuridad de tu casa. Amados santos de Dios, y esta es la verdad en la que viven muchos de los cristianos hoy en día. Cristianos que cuando empiezan a hablar de religión son los primeros que saltan. No se debe de hacer eso. No se debe de comer eso. No se debe de hacer eso, hermano. Pero son los primeros que en sus hogares, en sus trabajos y donde quiera que se desempeñan, son los primeros que fallan en hacer la voluntad de Dios. Asegúrate entonces de que el mensaje llegue primero a tu corazón. Estos judíos fallaron en practicar lo que enseñaban. Tus hechos, decía quizás Pablo, hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar tus palabras. Lo que mostraban sus vidas contradecía lo que salía de sus bocas.
Yo no puedo decir, Dios me transformó, si sigo siendo el mismo drogadicto, si sigo siendo el mismo golpeador, si sigo siendo el mismo hombre avaro, si sigo siendo la misma mujer enferma de celos, si sigo siendo el mismo neurótico. Amados santos de Dios, yo no puedo decir que Cristo me ha rescatado si yo sigo siendo la misma persona que era antes. Vamos a comparar a los judíos religiosos de Mateo 23, 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3, hacia atrás nuevamente de donde estamos. Mateo 23, 1 al 3. Apúntalo y le doy lectura. Mateo 23, 1 al 3 dice de esta manera: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí está diciendo, escucha, el hecho, aquí hay otra verdad, otro hecho muy bueno y muy interesante. Dice, estas personas que son malas y que se comportan de una manera equivocada y que dicen, es que la Biblia dice, tú dices, bueno, ¿por qué dices que la Biblia dice si tú no lo haces? Pero aquí en Mateo Jesús nos está diciendo, no importa que ellos digan y no hagan, porque lo que dicen en sí es verdad. O sea, aunque ellos no lo estén practicando, si ellos lo dicen, verdaderamente la palabra de Dios es verdadera, aunque ellos no lo practiquen. No sé si me estoy explicando. O sea, estas personas dicen cosas que no hacen, pero eso no quiere decir que lo que están diciendo no sea verdad. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. Haz lo que dicen. Si te dicen, la Biblia dice, aunque ellos no lo practiquen, la Biblia en sí misma es buena. Por eso Jesús dice, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. Para que no digamos, es que nada, pues ¿para qué voy? Él dice y no hace, pues ni ha de ser cierto. No, la Biblia dice que es cierto. Haz lo que dicen, lo que dice la Biblia, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Me siguen? Me dicen amén. Dijo Jesús a sus discípulos que siguieran sus enseñanzas. Dijo que siguieran la palabra, no que siguieran lo que ellos hacían. Vamos a compararlo ahora con un ejemplo positivo en Filipenses 4:9. Este fue un ejemplo negativo, personas que dicen pero no hacen. Filipenses 4:9. Aquí un ejemplo positivo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estamos leyendo Filipenses 4:9. Aquí ahora sí Pablo nos está diciendo, haz lo que yo hice, haz lo que yo estoy haciendo, haz de la manera que ves que yo hago. ¿Por qué? Porque él tenía todo el derecho de poder decirnos, porque él era una persona que a pesar de que reconocía que estaba mal, hacía lo que la palabra de Dios decía. Romanos 2:23, vamos a seguir más adelante, tenemos todavía unos minutos. Romanos 2:23 dice de esta manera: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Los judíos pensaban que ellos eran excelentes testigos del Señor, pero en verdad eran testigos desastrosos. Ellos deshonraban a Dios al quebrantar la ley de Dios. Esto se explica en el siguiente versículo, vamos a leerlo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de... Dice que las personas que no son cristianas hablan mal porque nosotros nos portamos de una manera mala. ¿Qué cara tenemos de decir que somos cristianos si no nos comportamos como cristianos? Dice que están pisoteando el nombre de Cristo a causa de que nos comportamos de una manera equivocada. Por eso debemos de guardar nuestro testimonio a donde quiera que vayamos. Tú que vas a la escuela, al trabajo, al club, a las tortillas, a donde quiera que tú vayas, hay gente que te rodea. Y hay gente que por tu testimonio va a hablar bien o va a hablar mal de Dios. Y tú vas a ser culpable de que hablen bien o hablen mal de Dios, como lo hacían estos hombres. Ellos, los judíos, decían, no podemos nombrar el nombre de Dios, que era Yahweh. Ellos no podían nombrarlo, ellos lo llamaban Abba.
Abba Padre. Ellos decían Abba, ¿por qué? Porque no podían nombrar el nombre de Dios, dicen que era un nombre santísimo. No lo nombraban, pero sí se comportaban de lo peor. ¿Qué chiste tiene decir, no, yo guardo mi religión? No, en mi iglesia yo sí me voy de rodillas, yo sí me pongo mi velo, etcétera, etcétera, pero saliendo me comporto peor que el mocha orejas. Ahí estamos leyendo el versículo 24. A ver, permítame un momento, ¿dónde estoy? Romanos 2, versículo. Estamos en el 24, ¿verdad? Pues es porque como está escrito, ¿sí? Ok. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A qué se refiere? Porque como está escrito, Pablo está pensando en pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a considerar algunos solamente. Isaías 52:5. Voy a darle lectura. Apúntenlo en sus libretas. Y yo le doy lectura. Isaías 52:5 dice de esta manera: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Blasfeman, como está escrito, el nombre de Cristo. Ezequiel 36:21 está un poquito adelante. Ezequiel 36:21. Estamos viendo cómo está escrito que el nombre de Dios es blasfemado a causa de los pecadores. 36:21 dice de esta manera: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Estaba escrito que el nombre de Dios iba a ser profanado a causa de estos hombres que se comportaban de una manera equivocada. Vamos a leer el versículo 25 de Romanos 2, yo creo que sí terminamos hoy, el segundo capítulo, gracias a Dios. Romanos 2, versículo 25, dice de esta manera: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es el hecho de que, bueno, con los judíos a los 8 días de nacido, a los bebés se les cortaba la parte del prepucio, la pielecita, y quedaba descubierto esta parte del pene de los bebés. A esto se refería con la circuncisión. Esto era lo que diferenciaba a los judíos de los gentiles, y dice que esto fue una marca de que eran hijos de Dios en el Antiguo Testamento, pero esto después se volvió religiosidad, y esto se volvió ya más una liturgia, un dogma, algo que se tenía que hacer por religión y por imposición. Ellos lo hacían ya de una manera religiosa. Los judíos valorizaban mucho la circuncisión, como estaba anotado en los escritos rabínicos. Dice que ningún hombre circuncidado se perdería. Ellos le dieron poderes a la circuncisión. Ellos decían que posiblemente Abraham estaba en la puerta del Hades, o sea, del infierno o del Sheol, donde bajaban los espíritus, y que si una persona entraba, dice que Abraham los revisaba. A ese grado llegaba a la religiosidad de los judíos, que Abraham los revisaba a ver si estaban circuncidados, y que si estaban circuncidados los mandaba para el cielo. Por supuesto que esto es una tontería que inventaron los judíos, no está en la Biblia, pero ellos le dieron poderes a la circuncisión, como hoy le damos poderes a cualquier acto religioso, al acto de estar de rodillas, al acto de vestirnos de alguna manera, pero en sí dice que la circuncisión, como cualquier otro ritual, no tiene ningún poder. Romanos 4:11, vamos a leerlo. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Era un ritual de una realidad interior. El ritual externo solo aprovecha a la persona si está acompañado de una realidad interna. Si nosotros hacemos el rito exterior, no tiene solamente valor en sí mismo, sino hasta que yo lo hago verdaderamente desde mi interior. Por ejemplo, cuando hacemos la Santa Cena, personas que vienen y agarran el pancito y el jugo de uva y se lo comen y no entienden para qué es. En sí ese rito no tiene ningún valor si no entendemos para qué es, y si no lo entendemos desde nuestro interior.
interior. Cuando yo entiendo que estoy pensando en la muerte de Cristo, que el jugo de uva es la sangre de Cristo, el pan es el cuerpo de Cristo, y que cuando lo estoy moliendo estoy recordando cómo Cristo fue golpeado, cómo Cristo fue humillado. Cuando bebo la sangre recuerdo cómo Cristo derramó su sangre por mí. Ahora lo sé y lo entiendo y me siento mal y me arrepiento. Pero si yo nada más lo hiciera por hacerlo, no tiene ningún valor, amados santos de Dios, al igual que lo es la circuncisión. Capítulo 2, Romanos 2, versículo 26 y 27. Y vamos a pararle hasta aquí, no vamos a poder terminar. Nos quedan todavía hasta el versículo 32. Versículo 26 y 27, vamos a leerlo, dice: por esto Dios los entregó a... No, estoy mal. Romanos 2, 26 y 27, dice: si pues el incircunciso guardare las enseñanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Los incircuncisos se refieren a los gentiles, los que no tienen el ritual externo. Si el gentil tiene la realidad interior, entonces tiene lo que realmente cuenta. Amados hermanos, los que nos ven por internet, esas personas que se la viven señalando y criticando, dice: cuidado con lo que tú dices, porque tú tienes la ley, tú te llamas cristiano, tú te vistes, tú actúas de alguna manera y conoces a Dios. Pues la persona que no conoce, que apenas si lee la Biblia y que parece que no es, pero que verdaderamente tiene en su interior, amados hermanos, la circuncisión, dice que va a ser la persona que juzgue a las personas que son religiosas. Vamos a dar algunos ejemplos ya para terminar y entender este hecho. Voy a darles una ilustración para que lo podamos entender. ¿Es mejor, como pregunta, que una persona crea en Cristo y no sea bautizada, o es mejor que sea bautizada pero que no crea en Cristo? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor que crea en Cristo aunque no sea bautizada, o es mejor que sea bautizada y que no crea en Cristo? Es obvio que es mejor que crea en Cristo, aunque no sea bautizado. Hoy en día las religiones, muchas de las denominaciones cristianas enseñan que deben de estar bautizados, pero hay un montón de remojados que se portan bien mal, que aunque son bautizados, son los hijos de Zapata y tratan mal a su mujer. Por eso aquí está hablando 26 y 27 de segundo capítulo de Romanos, que no importa que tú tengas la circuncisión si tú en tu interior estás mal. Como otro ejemplo, por ejemplo, el anillo de bodas es una señal y un símbolo de compromiso, de que te casaste, hecho ante Dios de ser fiel a la esposa, ¿verdad que sí? Nos preguntamos, ¿qué prefieres? ¿Un esposo que tiene un anillo pero anda con 5 mujeres, o un marido que no tiene anillo pero que es fiel con su esposa? Es lo mismo. El ritual, que es el anillo, no sirve de nada que tenga el ritual, no sirve de nada que yo me llame cristiano si no me comporto como cristiano. Pero dice la palabra también aquí, dice esta imagen que les estoy dando: no importa que yo no tenga el ritual, pero si le soy fiel a mi esposa, no importa que no tenga el anillo. Es lo que está diciendo aquí Romanos 26 al 27. No importa que el que no está circuncidado no esté circuncidado. Si él hace por naturaleza, él te va a condenar y te va a juzgar a ti. Si tienes que escoger entre el ritual y la realidad, debemos escoger mejor, amados hermanos, la realidad. Desde luego, lo ideal es tener ambas cosas, porque el bautismo es necesario, es una ordenanza que aquella persona que ha confiado en Cristo debe demostrar a la gente que ha creído en Cristo bautizándose, bajando a las aguas. Pero si tuviésemos que escoger entre el bautismo o el creer, por supuesto que vamos a escoger el creer, aunque podemos escoger siempre los dos. Vamos a terminar en esta hora dándole gracias a Dios, y la próxima semana terminamos con el versículo 28 y 29. Así como estás, cierra tus ojos y vamos a agradecerle a nuestro Dios. Señor Jesús, en esta hora te damos infinitas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia que nos has dado y nos has entregado, Señor. En esta hora te pedimos que tu palabra se haga viva en nuestros corazones,
Que podamos entender, Señor Jesús, lo que nos has enseñado a través de estos versículos. Que no importa que nosotros nos vistamos, Señor Jesús, de religiosidad, que nosotros aparentamos, Señor Jesús, algo que no somos, porque aquella persona que no es una persona religiosa y que con sus errores es una persona que se arrepiente delante de Dios, esta persona nos gana y por mucho. No podemos encubrirnos, ni podemos, Señor Jesús, taparnos con la religiosidad. Enséñanos a reconocer cada día que te necesitamos. Enséñanos a reconocer cada día, Señor Jesús, que nos equivocamos y que si algo sabemos más de la Biblia es para poder enseñar a otros tu palabra. Gracias te damos en esta hora por tu amor, tu gracia y tu misericordia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.